Otro día en el cual debo ir a trabajar, y sinceramente, no tenía ganas de salir de la cama, sin embargo, el sueño parecía haberse ido levemente. Apenas era visible un poco de la luz del sol que atravesaba la ventana de mi habitación, y para variar, chocaba justo contra mi rostro. Debo recordar cerrar las persianas por las noches. Curioso, había puesto la alarma para levantarme a las 7 de la mañana, se suponía que debía haber sonado antes. Espera, si recién acaba de sonar la alarma, eso significa que estoy yendo tarde para el trabajo. Esperaba equivocarme, pero un simple vistazo a mi celular solo confirmó mis temores. Eran casi las 8 de la mañana, y lo peor es que no fue la alarma lo que escuché, sino que había recibido algunas llamadas perdidas de mis amigos. La notificación de los mensajes no demoró en llegar, uno de mis amigos de la oficina, y otro de mi novia, cada uno preguntándome en dónde estaba. Maldición, esta es una muy mala forma de empezar un día. Por lo menos, solo recibí un pequeño regaño de mi jefe por la tardanza. Aún así, que ese escarmiento lo haga enfrente de todos tus compañeros es muy vergonzoso. Mi único alivio es que no me descontara ningún porcentaje de mi sueldo. Adrián, ¿qué pasó, amigo? Tú no sueles llegar tarde los lunes. Escuché un pequeño murmullo a mi costado, el cual provenía de mi compañero de trabajo y mejor amigo, Junior. Y yo que quería entablar un nuevo récord en la empresa. Solté un pesado suspiro de frustración. Escuché una suave carcajada de parte de mi amigo. Supongo que hay una primera vez para todo, ¿no? Él comentó con una agraciada sonrisa, la cual correspondí con un pequeño asentimiento. Por cierto, Adrián, ¿ya consideraste sobre el plan de viaje para el final de mes? Me quedé un poco pensativo a esa pregunta. No podría olvidarlo. Después de todo, nos faltaban casi 2 semanas para tomar unas pequeñas vacaciones del trabajo. Básicamente, el plan era, con nuestro pequeño grupo de amistades, ir a un viaje de campamento, uno en el cual pudiéramos poder disfrutar de los pocos días que teníamos libres, y por mi parte, sería una grandiosa oportunidad para pedirle matrimonio a mi novia, aunque eso solo se lo había comentado a Junior. Debía ser una sorpresa, y quisiera mantener esto con la poca gente posible, o por lo menos, con las personas que sí sepan guardar secretos. Claro que iré, por ahora estoy comprando las cosas que llevaremos al viaje. Yo no poseía algún kit de campamento, ni mucho menos algún conocimiento sobre lo que se hacía en uno, solo tenía en mente lo comúnmente visto en la televisión e internet, así que por lo menos, ayudaría con la compra de algunos objetos necesarios, mientras que los demás traerían las carpas, alimentos y cosas rutinarias para el viaje. Supongo que podría añadir una bolsa de bocadillos. No soy muy bueno con la carne, así que eso te lo dejaré a ti. Supongo que también tendría que encargarme de eso. Junior tenía un mal manejo con este tipo de comida, además que todos disfrutarían de unas deliciosas hamburguesas y salchichas. Bueno, en mi caso será algo que yo disfrutaré mucho. Mejor vuelve a tu computadora, el jefe nos está dando una mirada no muy amigable. Estaba al tanto de cómo el mandamás de la oficina nos mantenía plenamente vigilados. Era bueno que la posición en que estaba mi escritorio impedía que pudiéramos cruzarnos las miradas. Ya era más que suficiente tener un regaño por este día, no quería tener más. Mi celular vibró en mi bolsillo, por lo cual, y de forma sutil, lo atraje hacia el teclado, en donde lo encendí y pude observar algunos mensajes de Vivian, mi novia. Es increíble cómo unos cortos mensajes realmente te suben el ánimo. Oh, el jefe se acerca para acá.
escondiendo rápidamente mi celular entre algunos de mis archivos, me recompuse para poder encarar a mi jefe, el cual tenía una seria expresión en su rostro. Parece que te estás divirtiendo, Adrián. Supongo que ya terminaste con el informe que te di sobre el presupuesto del mes anterior, ¿verdad? Demonios, no podré escapar de esta, solo espero que no cause un mayor escándalo como antes. Creo que no. Su rostro enfurecido es una clara señal de que se viene un regaño mucho peor. Ah, en serio, esto es un mal día para mí. Parecía una mañana como cualquier otra, siendo que casi me colocaba de nuevo el uniforme del trabajo, en vez de estar empacando mis últimas prendas para el viaje. Hubiera sido algo gracioso si alguien me hubiera visto en este momento. Afortunadamente, resido solo en este departamento. Me pregunto si Vivian aceptaría venir a vivir conmigo después de este viaje, aunque, primero ella tendría que aceptar mi propuesta. Será mejor que no le dé muchas vueltas a ese asunto, solo tendré que esperar. Ahora que lo pienso, solamente llevaré 2 maletas, una con mis cosas necesarias como vestimenta, higiene, medicina y alguna que otra utilidad como mis tarjetas. Me pregunto si los demás llevarán la misma cantidad de equipaje que yo. Ya sería demasiado para mí que sea el único que lleva más cosas para el viaje. Una llamada entrante, y al parecer, es de Henry. Adrián, no demores mucho para llegar al aeropuerto, recuerda que hay que estar un tiempo antes de la hora del vuelo. También me da gusto escucharte, Henry. Solté un pequeño suspiro, ya conocía muy bien la peculiar forma de hablar de mi amigo, y aún así, era a veces mucho para mí. ¿Ya se encuentran contigo los demás? Solamente está Junior aquí conmigo. Rose me avisó que vendría con Vivian. Entiendo, no demoraré en llegar. Ok amigo, te veo después. Esperaba poder llevar a Vivian al aeropuerto, pero bueno, habrá más oportunidades para tener una charla más privada con ella durante el vuelo y el viaje. Será mejor que salga en este momento. Ya casi es la hora pico en la ciudad, debo evitar a toda costa el tráfico que se acumulara. Menos mal que pude llegar a tiempo, y para mi suerte, justo en el momento en el que Vivian y Rose bajaban del vehículo con el que vinieron, y ahora que las veo, solo traen sus bolsos junto con una maleta adicional. Bueno, será de ir a pasar a saludarlas y ayudarlas con el equipaje. Adrián, pensé que ya estaba con los chicos. Tuve que alistar unas últimas cosas, es por eso que recién estoy aquí. Como siempre, Adrián no es capaz de organizarse como es debido. No pude evitar alzar una ceja por ese sufijo usado para mí, era el tercero que se inventaba este año. ¿Qué pasó con Adri? ¿No decías que era el mejor apodo que se te había ocurrido? Pues este es mejor, Adrián, será mejor que te acostumbres. La amplia sonrisa que me muestra solo hace que me estremezca levemente. No quiero volverla a ver molesta como las otras veces. Esta dama posee un potente puño de hierro. Vamos, Adrián, no hay que hacer esperar a Henry Jr. Si solamente pudiéramos ya estar dentro del avión. No tuve una buena mañana con unos vecinos del departamento. Con esa actitud, no es de sorprenderse. ¿Dijiste algo? Maldición, creía que solo había sido un pensamiento, pero realmente se me había escapado de mis labios esas palabras. Mejor apresurémonos, nos deben haber esperado desde hace media hora. No perdí más tiempo y tomé a Vivian delicadamente de la mano, llevándola junto a mí hacia dentro del aeropuerto. Lo último que quería en estos momentos, era que Rose me deje adolorido por el resto del viaje. A pesar de lo que muchos dicen sobre los viajes de avión, estaba más calmado de lo que hubiera imaginado, aunque, por mi parte, preferí sentarme a un asiento más de la ventana. Esto era más que nada porque aún sentía cierto temor a las alturas, así que para evitarme algunas complicaciones, había aclarado ese punto desde antes de elegir los asientos. Viendo un poco a mi lado derecho, Vivian está recostada, usando mi hombro como almohada. No había durado mucho despierta en comparación con los demás, Henry, Junior y Rose, los cuales charlaban un poco delante de nosotros.
La más agraciada de la conversación sin duda era Rose, la cual aprovechaba cualquier oportunidad para lanzar algún chiste al aire, siendo que algunas veces sentía que era algo referente a mí. Esta chica no parará de burlarse incluso estando de viaje, pero bueno, tendré que aguantar sus pequeñas bromas estos días, solo espero que me apoye con la proposición. Ahora que lo pienso, Henry nos había comentado que estaría fuera de servicio como policía, así que cuando volviéramos a casa, estaría de vacaciones unos días más en comparación de nosotros. Tal vez esté pensándolo demasiado, pero a él siempre le gustaba salir con su arma cada vez que salíamos a divertirnos, no lo habrá traído esta ocasión, ¿verdad? Creo que no, incluso aunque tratara de ponerlo en una de sus maletas, no habría pasado por toda la seguridad del aeropuerto, no era posible que él trajera algo tan peligroso como una pistola a nuestro viaje, para nada. Aunque, creo que preguntarle no sería nada malo, solamente para estar seguros. Se lo diré apenas aterrizar, por ahora, me acomodaré cerca de Vivian, sería un poco problemático que por un imprevisto movimiento ella se cayera del asiento. La acerqué más a mi hombro, apoyándome con mis brazos y acurrucándolo en un pequeño abrazo. Por lo que preveo, tomará más horas hasta que lleguemos a nuestro destino, una pequeña siesta no caería mal después de todo, y qué mejor que junto a mi novia. Sin embargo, la presión que genera con su cabeza en mi hombro me asegura que despertaré con un calambre en mi brazo derecho. ¿Qué más da? Un pequeño sacrificio por un grato momento de tranquilidad con Vivian, es un trato justo para mí. Según Henry, el encargado de ver todo esto del vuelo y demás cosas, el lugar donde acamparemos estaba un poco lejos de donde habíamos aterrizado, pero como no reservamos ninguna habitación en algunos de los hoteles, llegaríamos un poco más rápido. Era bueno de que al menos haya alquilado uno de los vehículos cercanos, o si no, hubiéramos tenido que caminar unos cuantos kilómetros hasta llegar a las Gargantas del Verdón, un pequeño sitio turístico. A pesar de que nuestra parada al salir del avión, fue un pequeño pueblo llamado Bargeme, en donde, con algunas direcciones de los residentes, pudimos partir de ahí sin ningún problema. Teníamos suerte de que Henry pueda hablar el francés de forma casi fluida, así que, ante cualquier percance que ocurra en todo nuestro recorrido, él podría fácilmente comunicarse con las personas del país. La decisión de preparar el vuelo para salir por la tarde, y llegar a Francia por la mañana, era una buena forma de ahorrarnos algunas horas, ya que en este momento, estamos cerca del mediodía y aún faltaban algunos kilómetros para llegar al lugar para acampar. ¿Cuánto falta más por llegar? Voy a quedar adormecida si sigo sentada por más tiempo. Como siempre, Rose quejándose mientras gruñía levemente con molestia, ya me preguntaba del por qué no había hecho alguna pequeña rabieta desde que aterrizamos. Cálmate, falta menos de una hora, estoy seguro que podrás aguantar un poco más. ¿Una hora? ¿Eso te parece poco? Dije menos de una hora, solo relájate o duérmete hasta que lleguemos. Aún me resultaba curioso de cómo Henry no tenía algún problema a tratar con ella, era muy común que ambos discutieran cada vez que nos reuníamos, pero más que nada, parecía que Rose le gustaba iniciar estas discusiones. En fin, mientras no me haga blanco de sus burlas, dedicaré mayor parte de mi tiempo en pasarlo bien con Vivian. Cuando mencionaste que nos iríamos a Francia, pensé que era París en donde nos dirigíamos. ¿Ese no es el lugar en el que todas las parejas sueñan ir alguna vez? Creo que sí. ¿Y nosotros 5 acaso somos una pareja? Bueno, Hubiera sido una buena opción si solo Vivian y Adrian viajaban a Francia, pero ya que estamos todos juntos, sería algo malo que los acompañemos a todos lados. Un buen punto, Rose, aunque no creo que realmente me importara ir con ustedes también, incluso Vivian estaría feliz de que nos acompañaran. Aunque esa fue la primera opción, Junior, pensé que sería mejor algo fuera de lo común. entiendo, así que las Gargantas del Verdón, ¿no? Exacto, tiene unas grandiosas vistas por las montañas cerca del río. De las cuales no podremos disfrutar si no llegamos antes de que el sol se oculte. En serio está molesta, y lo peor es que tendré que escuchar sus quejas hasta que bajemos del vehículo. Oye, Volteando un poco hacia mi derecha, me di cuenta de que Vivian me dirigía una pequeña sonrisa.
Ellos sí que se divierten, ¿no crees? Me quedé un poco pensativo por ese pequeño comentario. A primeras instancias, parecían como un grupo de jóvenes que se peleaban por cualquier cosa, pero viéndolos detenidamente, solo eran un trío de amigos que se bromeaban entre ellos, riendo, charlando, pasándolo muy bien en estos momentos. No pude evitar sacar una leve carcajada. A diferencia de mí, Vivian era mucho más observadora, siempre mostrando detalles de las personas que la rodean, señalando cada aspecto bueno que tenían. Sin que se lo esperara, agarré suavemente su mano libre, entrelazando mis dedos con los de ella, haciendo que se sobresalte por el repentino contacto. No sabes lo mucho que te quiero. Reafirmé mis palabras dándole un delicado beso en su palma, provocando que ella se sonroje un poco y desviara la mirada avergonzada. Reí un poco por la adorable reacción de Vivian, pero de un momento sentí como el auto se había detenido, y antes de preguntar qué es lo que sucedía, me di cuenta de que era observado por mis demás amigos, los cuales me dirigían una sonrisa cómplices con algunos murmullos que no podía entender. Ahora era yo el que desviaba la mirada avergonzado. Debí haber hecho esto cuando hubiéramos bajado del auto, sin embargo, no me arrepiento para nada. Apenas llegamos al lugar, comenzamos a desempacar todas nuestras maletas, y mientras que algunos armaban las carpas, otros se encargaban de estar preparando el almuerzo del día, que a reclamos de Rose, el encargado de prepararlo debería ser yo, ya que a sus propias palabras era el único que podía cocinar algo realmente delicioso. Sin embargo, lo único que hice en ese momento para que podamos comer, fueron unos sándwiches, algo que realmente generó un fuerte bufido de Rose, la cual no dejaba de darme una mirada de molestia, aunque me agradeció después de haber comido más de 3 sándwiches. Estoy comenzando a creer que su cambio de humor se debe a que algunas veces tiene hambre. Tal vez intente darle un poco de mis refrigerios de oficina cuando volvamos del viaje. Terminando este pequeño descanso, fuimos a ver estas gargantas del Verdón, siguiendo la débil corriente del río hasta donde se podría ver un cañón, del cual daba la impresión de una laguna, siendo que tenía un hermoso color celeste en sus aguas. A pedidos de Vivian y Rose, tomamos varias fotos en el camino, siendo que en su gran mayoría eran sobre nosotros 5, teniendo apuestas el gran paisaje, aunque solo pudimos disfrutar de esto algunas horitas, ya que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Debíamos volver al campamento. Mientras nos dirigíamos por el mismo sendero que habíamos caminado, recordé el propósito que tenía para este viaje, hacerle la gran pregunta a Vivian. Verifiqué que la pequeña caja con la sortija siguiera en mi bolsillo. Al saber que estaba ahí, suspiré levemente. Sabía que si prolongaba por más tiempo para pedirle matrimonio, más difícil sería hacerlo en el transcurso de los días. Tengo que hacerlo esta noche, debo hacerlo. Encendiendo una fogata, nos sentamos alrededor para mantenernos cálidos en la fría noche, además de que aprovechamos para asar unos malvaviscos, algo que realmente deseaba hacer por lo menos una vez, aunque para mi mala suerte, el sabor que tenía al ponerlo al fuego era algo que me disgustó apenas saborearlo con mi lengua. Supongo que no todas las primeras experiencias no son tan agradables. Pasaré de los malvaviscos por hoy, me bastará con solo unas galletas. Menos mal que traje unas raciones de las que me gustan, de sabor vainilla con un relleno de fresas en el medio. Eso solo significa más para mí. Si sigues de ese modo, engordarás. Eso es lo que hubiera dicho, pero preferí ahorrarme el golpe que me hubiera dado. No te lleves todos, a mí también me gustan. Entonces abre la otra bolsa, estos de aquí los tomé yo primero. Se supone que nos deberían durar para cada noche, no para que te los comas todo en menos de una hora. ¿Me estás diciendo gorda? Si sigues así, sin duda lo serás. Vamos, podemos compartir lo que tenemos por el momento, ya mañana abriremos la otra bolsa. Ah, si ellos no dejan de discutir, no me darán un tiempo a solas con Vivian. Dándole un pequeño toque a la zapatilla de Junior, le di una pequeña señal con mi mano, la cual respondió con un leve gesto de cabeza. Bueno, será mejor que vayamos a buscar más leña para el fuego, no queremos quedarnos con frío cuando vayamos a dormir. Él se levantó apenas terminar de hablar, dirigiéndome una sutil mirada.
Vamos, Rose y Henry, ayúdenme a recoger un poco más. No creo que sea necesario, planifique la cantidad de madera para que dure toda la noche. Por favor, Henry, capta la indirecta, solo por esta vez. No, te aseguro que necesitaremos más, ¿me acompañas? Junior lo tomó del hombro, no pude entender qué sucedió, pero pareció haberle susurrado algo en voz baja. Tienes razón, un poco más de leña por si acaso. Genial, ¿vienes, Rose? No sería de mucha ayuda unas manos extras. Paso. Rayos, ella sería mucho más difícil de convencer, tengo que idear rápido un plan. Pero, ¿nos vendría bien alguien más que...? No. ¿Es que...? ¿Acaso eres sordo? Dije que no. Rápido, Adrián, piensa. No es necesario su ayuda, Junior, ella sería más una carga que alguien que pueda contribuir. Exacto, espera, ¿qué? ¿Qué me dijiste? ¿Insinúas que soy un inútil? No lo insinuo, lo afirmo, si unas simples ramas se te son tan difíciles, no me quiero imaginar con otras tareas. ¿Qué? Wow, simplemente wow, en verdad ha hecho explotar a Rose de una rabieta. Vámonos, Junior, no perdamos más el tiempo. Sí, vamos. Oye, ¿a dónde crees que vas? Esta discusión aún no terminó. Vuelve en este instante. ¡Ey! Henry y Junior se alejaron un poco de la fogata, siendo seguidos por una malhumorada Rose, que los regañaba. Ahora, solo Vivian y yo quedábamos en el campamento, siendo que el sonido de la leña ardiendo era lo único que se escuchaba en ese momento. ¿Sabes, Adrián? Si tú no hubieras aceptado en venir aquí, yo me hubiera quedado en casa. Vivian habló mientras veía distraídamente las llamas de la fogata, ella se acurrucó un poco, trayendo sus rodillas hacia su pecho. No hubiera sido lo mismo. Ella volteó a verme con una pequeña sonrisa, de la cual quedé hipnotizado por breves segundos, era absolutamente hermosa. Bueno, también yo, podría decir lo mismo. Diablos, mi voz casi se quiebra cuando respondí, debo calmar mi emoción antes de que se eche todo a perder. Vamos, tengo que decirlo. Vivian. Demonios, concéntrate. No eches a perder esta oportunidad. Pero la dulce mirada que ella me dirige no ayuda en nada, solo hace que aumente mi ligero rubor. Y yo, ¿qué quería? Vamos, tú puedes, sé que puedes, solo pregúntale. ¿Qué quería saber, si tú? Sí, yo. Saber, ese sí, ¿te gustaron los sándwiches? Los preparé con lo poco que tenía en el momento que no pude distinguir bien si es que era sabroso. Oh, bueno, sí me gustaron, aunque preferiría un poco de mayonesa, pero de todos modos, supo delicioso. Genial, me aseguraré para la siguiente ocasión. Maldita sea, qué patético, mande por la borda esta perfecta oportunidad. ¿Sabes, Adrián? Pensé por un momento que ibas a preguntarme otra cosa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Se dio cuenta de lo que trataba de decirle? ¿En serio? Solo tenía en mente la comida. Ah, vaya excusa más mala, realmente debo estar dando una expresión bastante chistosa en estos momentos. Jaja, no tienes por qué estar nervioso, esperaré hasta que realmente estés listo. Sus suaves palabras hicieron que me estremeciera levemente, y antes de que pudiera responderle, ella se apoyó en mi hombro mientras juntaba sus manos con las mías. Por ahora, disfrutemos de estos pequeños momentos. Solo pude asentir en silencio, usando mi brazo libre para abrazarla. La leña del fuego, la luz de la luna, eran nuestros acompañantes en este tierno momento. Era extraño, normalmente no me despertaría tan temprano, todavía siendo un día libre, algo debió haber interrumpido mi sueño, al igual que Junior, el cual se limpiaba los ojos con sus manos. Et toi? Escuché a una persona hablar un lenguaje conocido afuera de nuestra carpa. Réveillez-vous. Creo que era francés, y por el tono, se escuchaba muy molesto. Saliendo de la tienda de acampar junto con mi amigo, observamos a un hombre mayor, vistiendo un raro conjunto de lo que parecía ser un granjero, pero lo que me sorprendió, era que traía en sus manos una escopeta. Que diable fait-il ici? No sabía qué es lo que sucedía, del por qué ese hombre traía un arma. Calma amigo, solo estamos acampando.
Estaba atemorizado, consecuencia de eso, es que mi voz parecía un poco débil. Obviamente, ese sujeto no entendió nada de lo que dije. Qui êtes-vous? Ne savez-vous pas que cet endroit n'accepte pas les étrangers? Otra vez hablando en francés, demonios, mi nerviosismo me impedía actuar por el momento, Henry es el único que puede comunicarse con él. Ami facile, nous sommes des touristes, nous ne sommes venus que visiter les gorges du Verdon. Afortunadamente, el mismísimo Henry oyó la conmoción y salió de la carpa para dialogar con el sujeto. Ce n'est pas grave, je veux que tu partes maintenant. Nous ne faisons rien d'illégal, nous campons simplement. No sabía de qué cosa hablaban, pero el hombre parecía estar en desacuerdo. J'ai dit de sortir d'ici maintenant avant de commencer à tourner. Esto no andaba bien, ese hombre alistó la escopeta, como si estuviera a punto de disparar. Oh mon ami, on y va, arte de pointer ton arme sur nous. Al parecer, Henry pudo calmar esta tensa situación, haciendo que el sujeto bajara su arma con cautela, sin despegar por un momento su mirada de nosotros. Oigan, ¿por qué tanto alboroto tan temprano? En la tercera carpa, unas somnolientas Rose y Vivian salían a observar lo sucedido. Femme. Bon sang! Sentí un vuelco horrible en mi corazón, al ver cómo ese sujeto alzaba su arma en dirección de las chicas. Antes de que pudiera advertirles, mi cuerpo ya había comenzado a reaccionar. El hombre apuntó la escopeta mientras se preparaba para aplastar el gatillo. Junior y yo saltamos en la dirección del objetivo, en un intento de protegerlas. Casi parecía como si él mismo se hubiera detenido por unos microsegundos. El disparo del arma resonó en todo el alrededor. Mi corazón estaba acelerado, me preguntaba si me había alcanzado a herir, a Vivian, a Rose o a Junior. No sabía si era por la adrenalina que no era capaz de sentir algún dolor, o tuvimos la suerte de que haya fallado su tiro. El grito de dolor de Junior me había conmocionado, dándome cuenta de cómo cerca de su hombro, la sangre gorgoteaba, manchando una parte de la carpa. Mi atención se volvió al sujeto, el cual se acercó hacia Junior sin dejar de apuntarlo con la escopeta. Estaba completamente aterrado por lo sucedido. Mi cuerpo no reaccionaba, no podía moverlo. Solo me quedé observando con impotencia cómo ese hombre alzó su arma en dirección de la cabeza de Rose y Junior. El pequeño estruendo de 2 balazos se oyó en esos momentos. Habían provenido de Henry, el cual tenía una pistola en su mano. El extraño sujeto cayó al suelo con 2 heridas de bala en su espalda. A los pocos segundos, sentí como mi cuerpo pareció relajarse, el temor y nerviosismo se habían calmado permitiéndome ser más consciente de lo ocurrido con mi amigo. Junior. El grito de desesperación de Rose hizo que cada uno le prestáramos atención en el instante. Apenas me recompuse, corrí en dirección de ella, dándome cuenta que la herida de Junior que tenía, milagrosamente, era solo el roce de los muchos perdigones soltados por la escopeta, pero aún así, todo su hombro estaba manchando de sangre. Hay que salir de aquí, el sangrado va a empeorar si no encontramos atención médica. Henry había declarado mientras se colocaba a un lado del cuerpo del hombre, dándole unos leves golpes con su pie como para ver si aún estaba vivo. Haciendo caso a sus palabras, levanté cuidadosamente a Junior desde su otro hombro sano, recargándolo a mi izquierda para llevarlo directamente al coche. Apenas dar el primer paso, recién me había dado cuenta del estado en que estaba Vivian. Ella aún seguía en el suelo, con un rostro de completo shock, temblando ligeramente mientras algunas lágrimas eran visibles en sus ojos. Attendez. Reconocí al instante esa voz, a pesar de ser un débil susurro apenas audible. Ese hombre, con las pocas fuerzas que le quedaban, había tomado con su mano el pie de Henry, haciendo que éste lo volteara a ver sin dejar de apuntarlo con su pistola. Pourquoi veux-tu nous tuer? El sujeto hizo caso omiso a la pregunta de Henry, botando sangre por su boca que le dificultaba hablar. Les femmes doivent mourir, elles ne doivent pas être vivantes, dans cet endroit, elles doivent mourir avant que la lune ne soit complètement pleine. Esas fueron sus palabras, antes de soltar su último suspiro de vida.
No entendía qué cosa había dicho, pero por la expresión confundida de Henry, era algo importante. Vayamos al auto, hay que salir de aquí, Junior aún sigue sangrando. Haciéndole recordar la situación que teníamos en este momento, Henry asintió a mis palabras, ayudándome a llevarlo al auto. De reojo, vi cómo Rose ayudaba a Vivian a incorporarse. Antes de que pudiéramos siquiera abrir la puerta del vehículo, un disparo había roto la ventana. La sorpresa hizo que instintivamente me tirara al suelo para cubrirme, trayendo conmigo a Junior. Por su parte, Henry se colocó a un costado del automóvil, agachándose lo suficiente para que el vehículo lo protegiera de otro disparo. Nuevamente, otra ventana del automóvil había sido destruida violentamente. Continue de tirer. Ne les laisse pas monter dans la voiture. Allez aussi là où les pentes. N'en laissez pas vivants. Se escucharon gritos no muy lejos de donde estábamos, y como imaginaba, ellos eran los responsables de los otros disparos al vehículo. Adrián, cuando te diga, agarra a Junior y corran lo más rápido que puedan hasta las chicas, después, vayan los 4 y ocúltense en el bosque, les daré todo el tiempo que pueda. Pero Henry, tú... No es tiempo de discutir. Estate listo. Iré con ustedes apenas me encargue de estos tipos. Solamente asentí en respuesta, acomodando a Junior a un lado mío, poniendo su brazo en mi hombro, mientras lo tomaba de la cintura. 1, 2, 3. En el mismo instante que el exclamo ya había salido a correr con Junior, ni siquiera di un vistazo atrás para saber si algunos de esos sujetos me tenía en su mira con las armas. El intercambio entre los disparos de la escopeta y la pistola de Henry se escuchaba en todo el lugar. Estando a unos metros del campamento, pude observar cómo ambas chicas estaban en el suelo muy aterradas por lo que estaba sucediendo. Rose. Vivian. Levántense, tenemos que salir de acá. Ellas apenas pudieron reaccionar con todos los disparos que se escuchaban. Rose fue la primera en incorporarse, ayudando a Vivian, quien era claramente la más conmocionada. Nunca la había visto actuar de esta manera a mi novia, y tampoco podría culparla por eso. En estos momentos, está enfrentando una situación en donde prácticamente podría morir. Borré esos pensamientos de mi mente enfocándome en lo que debía hacer a continuación. Teniendo a Rose y Vivian delante de mí, comenzamos a correr lo más rápido que podíamos hacia el bosque. El sonido de las armas de fuego aún era audible para nosotros, hasta que finalmente, los últimos disparos que escuchamos fueron de la pistola. No sabía cuántos kilómetros habíamos corrido, ni cuánto tiempo había transcurrido desde que escapamos del campamento. La herida de Junior comenzaba a empeorar, toda la sangre ya había manchado gran parte de su brazo y casi todo mi pecho, mientras que Rose y Vivian estaban claramente agotadas. Tomándonos un breve descanso, nos quedamos cerca de uno de los frondosos árboles que pudieron ocultarnos a simple vista. Rasgando un pedazo de tela de mi camisa, hice un improvisado vendaje hacia la herida de Junior, amarrándole lo suficientemente seguro para evitar que siga sangrando. Mantente despierto, será peor si te quedas inconsciente. Comencé a hablarle mientras ajustaba con poca fuerza el vendaje en todo el hombro. Lo sé, es realmente muy incómodo. Junior mostró una débil sonrisa mientras se retorcía un poco. Tuve cuidado de causarle más dolor en su herida, pero al parecer no lo hice completamente bien. ¿Puedes moverte mejor ahora? Eso creo, aunque no sé si pueda ir a su misma velocidad. Ayudándolo un poco, finalmente pudo mantenerse de pie por sí solo. Oigan chicos, ¿y si mejor vamos hacia allá? Viendo en la dirección en la que Rose sugirió, distinguimos unas cabañas a lo alto de algunas colinas. Algo extraño a mi parecer, esas construcciones eran tan evidentes a simple vista que no entendía del por qué no las había visto mucho antes. Sin embargo, recordando en la situación en que nos encontrábamos, ignoré ese detalle por el momento. Lo que ahora necesitábamos era un lugar en donde refugiarnos. Vayamos entonces. Avanzando todos en conjunto, siendo lo más sigiloso posible. Estando más cerca de las cabañas, me pude percatar que estaban en un severo estado de abandono, como si hubieran estado en este lugar por algunas décadas.
No bastó ni el uso de mi fuerza para abrir la vieja puerta, observando que en el interior de la vivienda no había algún mueble, solo estaban unas habitaciones deterioradas y polvorientas. Mientras veía por la ventana de la cabaña, Junior se sentó en el suelo, soltando un suspiro de agotamiento, al igual que Rose y Vivian, las cuales se acomodaron un poco más adentro de la habitación. Adrián, ¿por qué Henry no vino contigo? La pregunta de mi amigo había hecho que me estremeciera. ¿Acaso él? No me atreví a responderle, porque no sabía si es que Henry realmente se había sacrificado por nosotros, o si realmente tenía un plan para seguirnos. Mi silencio pareció haberle contestado su duda, haciendo que se incorporé y camine hacia la salida de la cabaña. Oye, espera. ¿Qué es lo que planeas hacer? Voy a ir a por Henry, no puedo abandonarlo en el campamento. Estando herido, te matarán apenas te vean. Si no lo hago, matarán a Henry. Rose retuvo a Junior en la puerta tratando de hacerle entrar en razón, mientras que el otro intentaba como podía zafarse de su agarre. Me mantuve al margen por el momento, viendo directamente a Vivian. Ella aún seguía en shock, acurrucándose en sí misma, viendo distraídamente a la nada. No quería verla de este modo, tan destrozada emocionalmente, quería que volviera a sonreír, que tuviera la hermosa sonrisa que me dedicó ayer por la noche cuando compartíamos el fuego de la fogata. Acercándome a ella, me agaché a su altura y la abracé fervientemente. Todo va a salir bien. Eran las únicas palabras que podía decirle en esos momentos, y al parecer, hicieron recobrar un poco el ánimo a Vivian. Quédate aquí con ellos, saldré por unos momentos. Creo que dije esas palabras con la suficiente fuerza para ser oído por mis otros dos amigos, los cuales detuvieron su discusión para observarme con algo de sorpresa. Adrián, por favor no, por favor. Rayos, si no salgo en este momento, comenzaré a dudar de mi decisión. Iré contigo, Adrián, no puedo dejarte hacer esto solo. No, no con tu brazo en ese estado. Junior quedó un poco frustrado por mi respuesta. Rose, cuida a Vivian, está muy afectada por todo esto, no la dejes sola. La mencionada asintió a mi susurro yendo con su amiga para reconfortarla. Dirigiéndome hacia la puerta de la cabaña, exhalé una gran bocanada de aire para calmar mis nervios. Sin nada más que decirles, me dirigí hacia el bosque. Esto me resultaba muy confuso, cuando estábamos por estos árboles no eran tan robustos y frondosos como lo son ahora, era como si la propia naturaleza del bosque hubiera acelerado su crecimiento. Tal vez esta situación hubiera sido desventajosa para cualquiera, pero algo de lo que estoy orgulloso de tener, es un buen sentido de orientación, solamente tenía que recordar la dirección que recorrimos hace unos momentos. Sin que lo esperara, escucha unos pasos a varios metros delante mía, por un momento pensé que se trataba de Henry, pero al escucharlo hablar, supe que estaba equivocado. Des indices sur les autres qui se sont échappés? Toujours rien. Toute la foutue forêt commence à changer. Trouvez-les-y. Nous n'avons que quelques heures avant qu'il ne fasse nuit. Apenas reconocer ese lenguaje, me escondí inmediatamente en uno de los árboles. Al parecer, ese sujeto está charlando por una radio de comunicación. Mis primeros pensamientos fueron bastante desgarradores, la posibilidad de que Henry haya muerto en el tiroteo eran ahora altas. Acercando mi cabeza hacia la corteza del árbol, pude verlo directamente de reojo, dándome cuenta de cómo el hombre se había agachado unos momentos para verificar algo. Al ver recoger una cosa en el suelo, pude distinguir que se trataba de sangre. Maldición, quizás Junior había dejado todo un camino de su sangre en todo el bosque, y si ese sujeto lo seguía, todos nosotros moriríamos. No tenía más opción, tengo que acabar con él este momento. Usando unas de las ramas del suelo, lo lancé hacia otro árbol cerca de mí. La reacción del hombre no se hizo esperar, se incorporó en el instante y apuntó con su arma hacia la dirección donde se provocó el ruido. Mientras esperaba que se acercara, tomé una piedra del tamaño de mi mano, preparándome para el momento de atacar. A cada paso que daba ese sujeto, sentía como mi respiración se volvía pesada, a la vez de cómo mis manos y pies temblaban ligeramente.
Relájate, debía relajarme, está a pocos pasos de estar a 1 metro mío, calma tu respiración, mantén en mente el objetivo, no tengo que fallar. 3 pasos. 2 pasos. 1. Por un demonio, este hombre casi despedaza mi pierna de un solo escopetazo, pero para mi suerte, había cumplido mi objetivo, le golpeé con la piedra directamente en el rostro, incluso fui capaz de romperle su nariz. No es el momento de pensar en eso, sigue moviéndote. Mientras que el sujeto se tambaleaba por unos segundos, aproveché esa distracción y me abalancé en contra de él, provocando que ambos cayéramos con fuerza al suelo, haciendo que la escopeta se le escape de las manos. Apenas pude alzar los brazos, lancé cada golpe directo en su cara, sin importar si es que realmente le hacía daño. El hombre ya había reaccionado a esto, cubriéndose lo más que podía, principalmente, toda la gran herida que tenía en la parte derecha de su cara. Mi desenfrenado ataque, me impidió que me diera cuenta de cómo este sujeto había movido uno de sus brazos por debajo mío hasta soltarse. ¡Ah! ¡Mierda! El bastardo me había lanzado tierra directamente en los ojos. Fue un error mío tratar de limpiarme en esos momentos, ya que el hombre usó una de sus piernas para patearme bruscamente, haciéndome caer a 1 metro de él. Usando esta pequeña pausa, abrí momentáneamente mis ojos para ver si es que él se acercaba, pero no era así, él estaba a punto de recoger la escopeta. Ni siquiera lo pensé y ya estaba por embestirlo nuevamente. Sin embargo, no había calculado muy bien mi trayectoria esta vez, haciendo que rodáramos por el suelo unos segundos, hasta que, para mi infortunio, yo había acabado de espaldas al suelo, mientras que él aprovechaba la diferencia de nuestros cuerpos para que no pueda escapar. Ahora ambos peleábamos por la posesión del arma, siendo que cada uno tenía una mano cerca del gatillo y la otra en el cañón. El bastardo ya se estaba recuperando sus fuerzas del golpe anteriormente recibido, la diferencia estuvo en que trataba de presionar la escopeta en mi cuello, lo cual estaba cerca de lograr. Puse mis codos en un intento de soportar toda la presión, cosa que parecía funcionar por unos segundos, pero había cometido otro error. Ese movimiento me había dejado sin protección, al hacer que mis brazos estén demasiado bajos. Recibí un fuerte golpe en mi cabeza con el grueso mango del arma. A duras penas me pude mantener consciente de mi alrededor, observando con algo de dolor cómo ese hombre se había levantado y me tenía apuntando con la escopeta. Recargó el arma listo para disparar. Maldita sea. Moriré. Aquí. De este modo. Había cerrado mis ojos al tener que aceptar mi desafortunado desenlace, pero distinguí que ese disparo no era de una escopeta, observé claramente como un agujero de bala yacía en toda la frente del hombre. Su cuerpo se desplomó a un lado mío, haciéndome ver al responsable que acabó con su vida. Henry. Sentí como mi cuerpo se reconfortaba al ver a mi amigo con vida, pero esa sensación decayó al instante, al darme cuenta en el estado en que se encontraba. Hacía respiraciones muy pesadas, se notaba que a duras penas se mantenía de pie con la pistola en alto, pero sobre todo, lo que más me impactó, fue ver cómo se sostenía su estómago, y de cómo ahí, había una gran mancha de sangre. Sin esperar más, fui directamente hacia él para socorrerlo, ya que él mismo cayó de rodillas al suelo demasiado agotado. Por Dios, Henry, ¿acaso, ellos te...? Mi voz se quebró al no querer completar la oración, trataba de negar lo que realmente le había sucedido. No es relevante por ahora, ¿en dónde están los demás? Están no muy lejos de aquí, encontramos unas cabañas en donde poder refugiarnos. Bien. Ayudándolo, hice que se apoyara en mi hombro para poder caminar. Toma la escopeta y también la radio. ¿Qué? Pero por... Créeme, lo vamos a necesitar. No queriendo perder el tiempo en discutir, hice caso a su petición, yendo hacia el cuerpo sin vida del sujeto, arrebatándole el arma y la radio de su cintura, además de rebuscar por unos momentos si es que tenía más cartuchos de bala, que para mi suerte, había algunas más en sus bolsillos. Los tengo, ahora volvamos con los demás. Dándome un débil asentimiento, se volvió a apoyar nuevamente en mí, para seguidamente, caminar juntos hacia el escondite.
Por un breve momento, desvié mi mirada hacia el cielo, viendo que faltaba poco para que el sol se posara en el horizonte. Estando de vuelta en la cabaña, utilicé otro par de tela de mi ropa como vendaje, envolviendo gran parte del estómago de Henry, siendo ayudado por Rose y Junior, los cuales hacían presión en la herida. No sabía si es que había hecho un buen trabajo envolviéndolo, pero el sangrado parecía haber cesado. Con la situación un poco más controlada, me dirigí hacia Vivian, que aún seguía sentada en el mismo rincón de antes, con su mirada perdida en la nada. Me senté a un lado de ella, acercándola a mí con su suave abrazo, envolviendo su mano a la mía. Al sentir el contacto de mi cuerpo, ella se recostó en mi pecho, siendo que de poco a poco comenzaba a sollozar en silencio, como si de una niña muy asustada se tratara. Lo único que podía hacer en esos momentos, era reconfortarla con todo el cariño que pueda ofrecerle. La consolé en silencio, acariciando suavemente su cabeza y dándole algunas palmaditas en su espalda. Estas acciones parecían estar funcionando, ya que de poco a poco, ella estaba quedando dormida, con algunas lágrimas que recorrían su rostro. Aun queriendo estar haciendo lo mismo que ella y descansar a su lado, sabía que tenía que estar alerta, en especial por ver a Henry maniobrar un poco la radio de comunicación. Él tenía una mirada seria mientras lo encendía y escuchaba con atención lo que se transmitía. Quelqu'un a-t-il un rapport? Nous n'avons toujours rien, les rares que nous envoyons sont blessés et certains sont morts. Savez-vous à quelle heure les renforts sont envoyés? Ils arrivent dans quelques minutes, quand le soleil est à l'horizon. La expresión de Henry se volvió una de preocupación. Lo que esas personas conversaban debió haber sido algo muy malo para nosotros. J'ai un rapport à faire. J'ai trouvé quelques gouttes de sang près de la forêt. N'y allez pas encore, j'espère que certains iront là où vous êtes. La comunicación se cortó en ese momento, dejando el lugar en un breve silencio, del cual Henry rompió. No podemos quedarnos acá, debemos escapar en el auto. Su comentario hizo que algunos de nosotros se tensaran momentáneamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué fue lo que dijeron en la radio? Ellos están planeando traer aún más personas, y lo peor, es que ya saben en dónde estamos. Rose estaba visiblemente aterrada, mientras que Junior se veía muy nervioso. Por mi parte, trataba de mantener mi compostura para no despertar a Vivian, pero aún así, había algo que no entendía. Henry, cuando estábamos en el campamento, ¿qué fue lo que te dijo ese hombre? Mi pregunta captó la atención de mis dos compañeros, los cuales me vieron unos segundos, antes de volver su mirada a Henry en espera de una respuesta. Ellos quieren matarlas. Sus palabras habían sido muy directas. ¿Qué? Era más que obvio el absoluto terror que Rose sentía. Todo este desastre estaba ocurriendo porque estos sujetos las querían muertas a las dos. No sé por qué lo hacen o qué quieren lograr con eso, pero eso es lo único que buscan. Eso fue lo que intentaron hacer en el campamento. ¿Tienes un plan en mente? A pesar de los nervios que lo consumían, Junior se armó de valor para preguntar. Solo uno, y no es exactamente un plan. Henry sacó de uno de sus bolsillos las llaves del carro. Es la última opción que tenemos, y no estoy seguro si es que pueda funcionar. Entonces, tendremos que volver al campamento, ¿no? Exactamente. Él colocó su mano cerca del vendaje improvisado que le puse. Hice todo lo posible para que los disparos se dirigieran a mí, pero no puedo asegurar que alguno le haya dado al motor o alguna llanta. En resumen, es solo cuestión de suerte. Henry solo asintió a mi comentario, mientras que Junior y Rose no estaban muy convencidos por la idea. Aunque el automóvil funcione bien, ¿cómo es que llegaríamos hasta allá sin toparnos con ninguno de esos hombres? Es algo fácil de hacer, pero muy difícil de decidirlo. ¿A qué te refieres? No hubo alguna respuesta por parte de Henry. Nos dirigió a todos una triste, y a la vez, emotiva mirada. Tú vas a... Hay que crear una distracción, no hay otra manera. No. Absolutamente que no. El grito de Junior casi hizo que Vivian despertara. Sé cómo te sientes, pero no tenemos... No me pidas que te entienda. No quiero que mueras. Podemos encontrar otra alternativa, nadie tiene que sacrificarse.
A pesar de lo que mucho que Junior y Rose protestaran, Henry estaba reacio a cambiar de opinión. Me mantuve en silencio entre toda la discusión, especialmente ya que sabía del por qué él sugirió esta idea. En primer lugar, ya me había percatado de su condición al momento de vendar su herida. Solo seré un peso muerto para ustedes. Henry se descubrió su estómago, haciendo que Junior y Rose vieran con temor la sangre que manchaba toda la tela de ropa. El disparo que recibí no fue uno que me haya dado directamente, pero uno de sus proyectiles perforó mi estómago, y estoy seguro que algunos de mis órganos. Con esas palabras, la discusión parecía haber finalizado, dando como consecuencia que mis otros dos amigos comenzaran a sollozar en silencio al darse cuenta de la cruda realidad. Tengo una hemorragia interna, y no faltará mucho para entrar en shock, o peor, un daño cerebral. Ya no hay forma de salvarme. La forma en cómo Henry aceptaba su fatídico destino me estaba destrozando. Furia, ira, tristeza, una gran variedad de emociones que afloraban en mi ser al no poder ser capaz de hacer algo para ayudarlo. Es lo último que quiero. Si a mí me toca morir en este lugar, quiero que sea después de asegurarme que ustedes escapen con vida de aquí. Los sollozos de Junior y Rose se convirtieron en ligeros llantos, que continuaron por varios segundos, hasta que finalmente pudieron calmarse. J'ai trouvé le cadavre de l'un des nôtres, ils ont pris son arme. Vérifiez s'ils ont également pris la radio. De un momento el aparato de comunicación que nos trajimos volvió a sonar, haciendo que Henry escuchara con algo de preocupación la conversación. Ils l'ont pris. Coupez les signes. Ils nous entendent aussi. Esas fueron las últimas palabras, antes de que solamente se escuchara un pitido en la radio. Tienen que irse, ya se dieron cuenta de que los escuchamos. La seriedad que demostraba Henry era señal de que la situación había empeorado. Ya no teníamos tiempo para despedirnos o pensar en otra cosa. Despertando a Vivian, le expliqué rápidamente lo que haríamos, lo cual provocó que viera directamente a Henry con unos ojos llorosos. Sin esperar más, la dejé en cuidado de Rose, mientras me acercaba a mi amigo. Toma las llaves, apenas hagan arrancar el auto diríjanse a Bargeme, es el pueblo más cercano de aquí. Henry, Adrián, no te preocupes, solo prométeme una cosa. Lo que sea, solo dímelo. Cuando vuelvan a casa, pídelo matrimonio a Vivian sea como sea, ya no esperes más. Pude sentir como algunas lágrimas se filtraban por mis ojos. Sin que me diera cuenta, apreté mis puños por la impotencia que sentía. Llévate mi pistola, te será más útil. Pero tengo la escopeta. Confía en mí, si nunca usaste un arma de fuego, la escopeta será un martirio al momento de apuntar, la pistola es algo que podrás manejar mejor. Aceptando sus palabras, tomé la pistola, no sin antes que él cargara completamente la munición. Tomé algunos cartuchos de ese sujeto, pero solo conseguí esto. Sacando lo guardado de mi bolsillo, le mostré que solo había unos 6 cartuchos. Descuida, lo importante es que los mantenga ocupado lo más que pueda. Quedándonos en silencio por unos momentos, era la hora de separarnos. Sin darle tiempo a decir alguna palabra, lo abracé. Adiós, Henry. Adiós, Adrián. Esto era nuestro último intercambio de palabras. Apenas me separé del abrazo me dirigí con los demás, yendo hacia la parte trasera de la cabaña. En silencio caminamos hacia la otra salida. Lo último que escuché fue el recargar del arma por Henry. En el momento que nos encontramos de vuelta en el bosque, comenzamos a correr, siendo que era yo el que los guiaba, mientras que Rose ayudaba a Junior, y Vivian nos seguía desde atrás. Por algunos segundos, nos detuvimos para verificar que nadie nos estuviera persiguiendo, o que alguien se acercara por donde nos encontrábamos. El sol ya estaba oculto, siendo que el cielo era apenas alumbrado por la luna, cosa que no sirvió de mucho al estar en el bosque. Ya no podía fiarme mucho de mi orientación, simplemente marqué un camino en mi mente, uno que nos haría llegar un poco más lento, pero sin tener que atravesar por toda la vegetación. Sin embargo, tenía una extraña sensación de que éramos observados, acechados. No sabía si era con hostilidad o no, pero de serlo así, hubieran aprovechado la oscuridad para hacer algún movimiento.
Esto solo hizo que me mantuviera alerta, teniendo la pistola lista para apuntar y disparar. Esperen. Detuve mi carrera, dando señal a los demás de parar. Nos escabullimos en unos arbustos, viendo que a lo lejos estaba el auto y lo que quedaba del campamento, pero para desgracia nuestra, había dos tipos vigilando el lugar. ¿Y ahora? Me quedé pensando en la situación, teníamos una seria desventaja. Ambos estaban armados, yo era el único con una pistola, Junior estaba herido, Vivian aún estaba conmocionada y era Rose la que le ayudaba a no desmoronarse. Junior, necesitaré tu apoyo aquí. El mencionado asintió a mis palabras. Rose, ve tú con Vivian por el otro lado, les daremos el tiempo suficiente para que se suban al coche y escapen. ¿Ustedes también piensan en hacerlo? Mi silencio fue suficiente respuesta para ella, tembló un poco temerosa intentando negar mi petición. Escúchame Rose, solo asegúrate de que suban las dos en el vehículo, trataremos de llegar a ustedes lo más rápido posible, pero si nos ves aún luchando con esos sujetos, arranquen el coche y váyanse de aquí. Viéndola directamente a los ojos, supe que ella iba a seguir protestando. No hagas que el sacrificio de Henry sea en vano, por favor. Me sentí una completa basura al usar la memoria de mi amigo de esta forma, pero era la única manera para que ella acepte. Con un pequeño asentimiento, ella tomó a Vivian y se la llevó por otro camino, ambas rodearían hasta llegar al coche por detrás, mientras que Junior y yo iríamos de frente. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás asustado? Completamente. Igual que yo. Dándonos un discreto choque de puños, iniciamos con el plan. Esos sujetos poseían unas linternas, haciendo que el hecho de que casi estemos cerca de un completo anochecer, no los perjudique con su campo de visión, aunque, desde esta posición era visible de cómo ellos estaban nerviosos, incluso podría decir un poco asustados. Estando en posición, di señal a Junior a unas rocas del suelo, luego a uno de los arbustos del alrededor. Teniendo la piedra en su mano, alce la mía para que espere a mi orden. Viendo desde este lugar, noté como Rose y Vivian ya estaban a pocos metros del vehículo. Gracias al ruido de la piedra, los sujetos apuntaron sus armas y linternas en la otra dirección, aprovechando esa oportunidad, me acerqué a una distancia moderada para abrir fuego. Ni siquiera sabía si le había dado alguno, pero pude escuchar como uno de ellos gritaba de dolor. El otro tipo se agachó apenas escuchó los disparos, sin embargo, Junior ya se había abalanzado en contra de él. Me acerqué al hombre herido en el suelo y lo apunté nuevamente. 2 disparos directo en su cabeza, una muerte instantánea. Putain de salaud. Où sont les femmes? El otro sujeto se había encargado de Junior, el cual estaba tendido en el suelo con varias señales de golpes en su rostro. Sin darle tiempo a reaccionar, había disparado apenas alcé mi arma, lo malo, es que había sido en la pierna. Intentando seguir con la ráfaga de balas, la pistola se había quedado sin cartuchos. El hombre aprovechó esto, incorporándose con el dolor que sentía y preparando su escopeta. Tirándome hacia un lado, pude esquivar milagrosamente los 2 disparos. Al notar que estaba recargando su arma, me moví hacia el cuerpo del otro tipo para recoger la otra escopeta. Antes de que siquiera pudiera insertar el último cartucho en el arma, yo le había golpeado directamente en la cabeza con todo el mango de la escopeta. Incluso estando en el suelo, seguí propinándole aún más golpes, hasta que finalmente, la adrenalina que sentía estaba disminuyendo. Adrián. Siguiendo la débil voz de Junior, lo ayudé a levantarse, aunque también para mí, era algo difícil estar de pie. Esa era la voz de Vivian. Para gran temor mío, muchas personas con extrañas túnicas estaban alrededor del vehículo, intentando abrirlo a la fuerza, golpeando las lunas de este. Recién me di cuenta de cómo esta muchedumbre comenzaba a acercarse a nosotros dos, pero lo raro de eso, es que solamente caminaban. Ve con ellas. Yo los retengo. Junior se despegó de mi agarre, corriendo hacia esos sujetos.
Con mi mente en diferentes preocupaciones, fui directamente al carro, golpeando a cada uno de esos hombres que se me interponía. Al estar en la puerta del coche, observé cómo sacaban a Rose bruscamente por una de las ventanas que habían destruido. Aterrado por lo que podría ocurrir, abrí la puerta del vehículo y tomé a Vivian del brazo para alejarla de ellos. Incluso ante esta acción, ninguna de esas personas reaccionó violentamente, solo daban pasos ligeros a nuestro alrededor. Teniendo a Vivian a mis espaldas, tomé rápidamente la escopeta y los apunté. No dudé ni siquiera en disparar, haciendo que unos 2 tipos cayeran muertos al suelo, y aún así, ninguno de los otros reaccionó. Otros 2 disparos que abatieron a algunos, el resultado era el mismo. Eran demasiados. No paraban. Estaban a unos pocos metros. Instintivamente, tomé a Vivian en mis brazos, haciendo que no pueda ver lo que ocurrirá. Y antes de que siquiera pudiera pensar en algo, todo se tornó para mí en una completa oscuridad. Dolor. Era lo único que sentía. Mi cuerpo me dolía, brazos, piernas, pero sobre todo, mi cabeza, un fuerte dolor retumbante que no me dejaba ver con claridad. Intentando calmar esta agonía, noté el extraño lugar donde me encontraba, o mejor dicho, el lugar en donde me habían atrapado. La confusión llegó a mi mente, recuerdos de lo sucedido, las personas, los disparos, todo. Un raro coro resonó en mis oídos, uno que no me había dado cuenta hasta ahora. Al frente mío, estaban esas mismas personas de túnica, alrededor de una extraña estatua que veneraban con sus cánticos. Intentando forcejear un poco, me di cuenta de que mis manos estaban amarradas con una soga, y que mis piernas estaban envueltas entre sí con una gruesa tela. Recordando lo sucedido hace poco, busqué con mi vista alguna señal de mis amigos, y para mi absoluto horror, vi a Rose en el centro de ese ritual, completamente ensangrentada y con todo su estómago abierto de par a par. Quería gritar con fuerza su nombre, pero tenía una mordaza en mi boca que me impedía hacer algún sonido. Pensando en lo peor, seguí buscando a los demás, alguna señal de Junior, o al menos, la de Vivian. Sus malditos coros aumentaban a cada segundo, retumbando en todo el bosque, y mientras esto sucedía, unos cuantos de ellos trajeron lo que eran unos cuerpos empalados en estacas. Mi corazón se detuvo momentáneamente, mi respiración se acortó por unos segundos. Esos eran Henry y Junior, mis 2 amigos. Y ante mía, abrieron directamente sus gargantas. Toda la sangre cayó al suelo, manchando por completo casi todo ese extraño santuario. Mis lágrimas caían en cascadas al presenciar tan horripilante escena. Para mi desgracia, esto no era todo lo que tendría que soportar. En medio de todas esas personas, se formó una especie de pedestal, donde seguidamente, pusieron a Vivian, la cual estaba amarrada de sus 4 extremidades, gritando y suplicando por ayuda. Con toda la ira que sentía, forcejeé todo lo que pude, haciendo un intento en vano de poder liberarme. No pasó mucho para que uno de esos sujetos se acercara a Vivian, donde comenzó a entonar un raro lenguaje, que al parecer le causaba mucho dolor a ella. Usando todas las energías que me quedaban, me movía desenfrenadamente, haciendo presión en mis brazos para romper las sogas. Incluso con la mordaza en mi boca, exclamaba con fuerza su nombre. De un momento, una fuerte explosión se generó a un lado del santuario, siendo seguido por varios disparos. Los tipos de capucha salieron corriendo de ahí, mientras que otros les hacían frente a los perpetuadores.
Viendo que todo esto se estaba volviendo un caos, hice una última presión en la soga, logrando romper uno por uno los hilos, liberé mis piernas de todas las telas que me envolvían y tiré a un lado la mordaza. Sin importarme salir herido en todo el fuego cruzado, fui directamente hacia Vivian. Noté claramente cómo su estómago se había hinchado, y de cómo algo parecía retorcerse en su interior. El dolor y terror que me mostraba en su mirada era algo que me dejó en completo shock. No sabía qué hacer, ni muchos qué es lo que le ocurría a Vivian. Sus gritos de dolor solo aumentaron, haciendo que me estremezca. No pude hacer nada para ayudarla. Para mi absoluto horror, un cuerno perforó su estómago desde el interior. Lo que ahora intentaba salir de ella, la había matado en el instante. No sé cuándo ni cómo, pero ya estaba corriendo en dirección del vehículo. Ignoraba por completo los gritos de terror y auxilio de las personas, era más que seguro que sea lo que sea, que haya sido esa criatura, los estaba matando a uno por uno. No pasó mucho tiempo para que llegara al campamento. Abrí la puerta del coche, y apenas darme cuenta que las llaves estaban en la guantera, lo encendí inmediatamente. Arranqué a la mayor velocidad que podía, alejándome todo lo que pueda de ese lugar. No sabía cuántos kilómetros había avanzado, ni mucho menos cuánto tiempo estuve en el auto. De forma imprevista presioné el freno, deteniendo el vehículo en alguna parte de la carretera. En ese momento, comencé a llorar desconsoladamente. Lo había perdido todo. Rose. Henry. Junior. Vivian. Todos murieron en ese maldito lugar. No quedaba nadie, solo yo, únicamente yo. Tristeza, frustración, culpa. Todos esos sentimientos me invadían y era más que obvio ese hecho. Yo, había sobrevivido a costa de sus vidas. El carro se había volcado con fuerza, haciendo que yo chocara violentamente en el interior. Lo que sentía en estos momentos, era el duro asfalto de la carretera, junto con el humo que salía de la carrocería del vehículo. A duras penas alcé ligeramente la mirada, dándome cuenta que al frente mío, yacía la caja con el anillo de compromiso. Lo último que me hacía tener un vínculo con ellos, la razón de este viaje. Con mis pocas fuerzas, volteé mi cabeza al cielo, observando que ya era más de la madrugada. Me quedé ahí, esperando, y esperando. A lo que sea que me persiguió hasta acá, para que termine con mi sufrimiento.